Dios lo es todo. Presenta. Conociendo a Job. Escrito por David Malel. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos capítulo 15 versículo 4. ¿Quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro, que con cincel de hierro y con plomo, fueran esculpidas en piedra para siempre? Job capítulo 19 versículo 23 al 24. Dios concedió este deseo a Job. En la Biblia tenemos sus palabras y su historia. A través de este escrito, mi intención es realizar más que un estudio de la vida de Job, una pequeña meditación sobre su persona. Quiero adentrarme, en la medida de lo posible y sin la pretensión de ser exhaustivo, en el corazón de este gran personaje. Considero que sería imposible desvincular el sufrimiento de Job de su persona, pero mi intención es concentrarme en conocer a Job, más que en sus vivencias, sin restarles por supuesto la importancia que merecen. Los estudios normalmente nos revelan que las personas somos formadas y transformadas por nuestras vivencias. Estas tienen impactos diversos en nuestra personalidad. Incluso podemos apoyarnos en muchos personajes bíblicos para afirmar cómo Dios, a través de circunstancias, prepara a sus hijos para su plan. Creo profundamente que, contrario a lo natural, las circunstancias de vida no dieron forma al carácter de Job, como diríamos vulgarmente, no hicieron mella. Contrario al término el sufrimiento forma a la persona, aquí es la persona la que da sentido al sufrimiento. En las iglesias del siglo XXI estamos viviendo una triste realidad, seguramente relacionada con que nos encontramos en los postreros días. La apostasía de la que nos habla la Escritura queda claramente revelada. Muchos predicadores y maestros evitan hablar sobre temas específicos como el infierno, la muerte, el pecado, e incluso el sufrimiento por causa de la verdad. Optan por enseñar sobre el amor, la libertad y la prosperidad. De esta manera, forman discípulos con una parte de la verdad, ocultando la otra. Metafóricamente hablando, son discípulos que caminan cojeando, por falta de una pierna, o usando muletas como sustituto de apoyo. El completo consejo de Dios, creo yo, cuenta equitativamente con todas las verdades. El amor y la gracia de Dios para salvarnos del infierno eterno, la libertad sobre el pecado y la prosperidad, porque la muerte no tiene poder sobre nosotros. Salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. De todas formas, debemos ser honestos. El sufrimiento es un tema muy difícil de abordar. Se torna muy complicado ofrecer una respuesta concreta a la persona que sufre. Como sabemos, los motivos y circunstancias de nuestro dolor pueden ser tan variados que el riesgo de juzgar es muy grande, y en nuestro temor a errar, es preferible callar. Como mencioné anteriormente, mi intención al compartir esta meditación es centrarme en la persona de Job. Tal vez muchos de nosotros no nos hemos acercado lo suficiente a este tremendo personaje porque queda opacado por su gran sufrimiento. Tengo plena confianza al decir que vale la pena acercarnos y conocer a Job, porque así como la luna resplandece con la luz del sol, Job irradia la gloria de Dios. Es mi deseo que esa luz llegue a tu vida como llegó a la mía. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago capítulo 5 versículo 11. Todos hemos escuchado y mucho se ha hablado sobre el sufrimiento que Job padeció. Se ha destacado el protagonismo de sus amigos y sus discursos, la fortaleza y paciencia de Job, y como todo terminó en una tremenda bendición. Pero, sin ninguna intención de restar importancia a la enseñanza y consolación que recibimos a través de esta impresionante historia de vida, hoy propongo profundizar, en la medida de lo posible, de acuerdo con lo revelado en la Escritura, en preguntas como ¿quién era Job? ¿Qué clase de persona era? ¿Cómo actuaba en su diario vivir?
¿Qué tipos de pensamientos y códigos regían su vida? ¿Cómo se veía a sí mismo? ¿Cómo lo veían los demás? Y aún más importante, ¿cómo lo describe Dios? Job capítulo 1 versículo 1. Hubo en tierra de Uz. Este territorio se identifica con el reino de Edom. Edom es Esaú, hermano de Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham. Se cree que este territorio estaba ubicado aproximadamente al suroeste de Jordania y al sur de Israel. Uz, por su parte, era hijo de Aram, descendiente de Sem, hijo de Noé. Recordemos que los nombres estaban íntimamente ligados a los pueblos y regiones. De la misma manera, las bendiciones y maldiciones seguían a la descendencia. Por tanto, comprender de qué pueblo o linaje provenía Job nos ilumina al identificar que era de la descendencia semita. Un varón llamado Job. El significado del nombre Job es aquel que soporta penalidades o perseguido. La importancia de su nombre es crucial, ya que el nombre de una persona conlleva la esencia del propósito de vida de esa persona. Es indiscutible que lo que destacó en su vida fue lo que tuvo que soportar. En muchos casos de personajes bíblicos, encontramos que Dios cambia sus nombres para adecuarlos a la tarea que tendrán por delante. Ejemplos abundan, pero mencionaré algunos para ilustrar. Abraham se convirtió en Abraham, Sarai en Sara, Jacob en Israel, Simón en Pedro, y muchos más. Más adelante, tomaremos unos minutos para discutir el término varón. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí es importante analizar de dónde proviene este juicio. ¿Quién puede medir a alguien como perfecto y recto? Lo sorprendente es que estos atributos no son dados por ningún hombre, sino que Dios mismo se los atribuye a Job. Veamos. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job capítulo 1 versículo 8. Vamos por partes. Esto es tremendo. ¿Jehová habló a Satanás? Sí, el mismo Dios que habló a Moisés y le entregó la ley, que ha hablado a los profetas y que nunca ha permanecido callado desde que creó al hombre, ahora habla para destacar las virtudes de Job ante Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? El primer título que Dios le adjudica es mi siervo. La definición de siervo es esclavo de un señor, persona completamente sometida a alguien o entregada a su servicio. El Señor dijo: ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? Lucas capítulo 17 versículos 7 al 8. Es para considerar, y creo que como hijos de Dios debemos cuestionarnos si nuestra conducta es la de un siervo o si hemos invertido nuestro rol, pensando que contamos con un Dios todopoderoso para atender nuestros caprichos y necesidades. Este principio debe aplicarse a todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, estamos tan lejos de nuestro rol de siervos que, incluso en la obra de Dios, demandamos y elegimos puestos, posiciones y títulos, guiados muchas veces por lo que creemos necesario, olvidando el llamado y la obediencia. En una empresa, no se nos ocurriría desafiar una orden de un superior, tal vez por temor a la pérdida del empleo, pero ¿osamos desafiar a aquel que es el dueño de nuestra vida? Tenemos una gran tarea, la gran comisión que el Señor nos encomendó: por tanto id, y haced discípulos. Es lamentable observar que en el discipulado nos hemos apartado de la realidad de ser siervos. Es cierto que, con la cercanía del Señor, pasamos a ser hijos e incluso muchos pueden tener el privilegio de sentirse amigos de Dios. Pero permítanme dar mi humilde visión. Esto es un proceso. El discípulo primero debe ser siervo. Luego, si la gracia del Señor le concede la posición de amigo, bendito sea Él. Una cosa es muy clara: Job era siervo de Dios. Pero, ¿quién era Job? El capítulo 1, versículo 2, nos cuenta que era un hombre casado, con 7 hijos y 3 hijas, y era considerado más grande que todos los orientales. Seguramente por la cantidad de bienes que poseía, en animales, campos, propiedades, casas y criados. Creo que no nos equivocamos si hoy le diéramos el título de una persona acaudalada o rica.
El versículo 5 nos cuenta parte de su rutina diaria. Todas las mañanas se levantaba temprano y ofrecía holocaustos, es decir, sacrificios, santificando a sus hijos. Decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los días. Definitivamente, Job amaba a sus hijos, y ellos eran una prioridad en su día y en su vida. Sabemos que sus hijos estaban provistos de necesidades materiales. Hacían banquetes todos los días, uno en la casa de cada hermano, tomando su turno e invitando a sus hermanas. Job se preocupaba y ocupaba de la cobertura espiritual, protegiendo y orando por sus almas. Era constante en su accionar, lo hacía todos los días. Tenía determinación, y sabemos que no lo hacía por cumplir un mandato, sino por amor. Podríamos decir que era por pasión. Era su primer acto de la mañana, una señal de que su riqueza no ocupaba el primer lugar en su vida. Es fácil determinar nuestros valores, solo mira en qué pones tu tiempo. Allí están determinadas nuestras prioridades. ¿Qué clase de persona era Job? ¿Cómo actuaba en su vida diaria? ¿Qué tipos de pensamientos y códigos regían su vida? ¿Cómo se veía a sí mismo? ¿Cómo lo veían los demás? Creo que todas estas interrogantes las responde el capítulo 29 de su libro. Volvió Job a reanudar su discurso, y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pasos con leche, y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían, y se escondían, y los ancianos se levantaban, y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba, y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego, y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían, y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Creo que su descripción es tan clara que sobran las palabras, pero continuaremos meditando en cómo lo ve Dios y los atributos que Él le atribuye. Que no hay otro como Él en la tierra. Dios, que es omnisciente y omnipresente, lo que significa que todo lo sabe y todo lo ve, afirma que en toda la tierra no había otro hombre como Job. Creo que solo esta declaración es suficiente para recibir el incentivo de querer conocer a este hombre. Creo que es un buen momento para exponer que la meditación o estudio de un personaje bíblico nunca va a superar ni a disminuir nuestro deseo de conocer más a nuestro Señor Jesús, el Mesías de Israel. Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que, por el contrario, cuanto más conozcamos a los hombres de Dios, más se destacan los atributos de nuestro gran Dios. Hablando de Jesús, nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8.
Volviendo a la descripción de Dios sobre Job, en el versículo 8, nos dice: varón perfecto y recto. El título de varón no es discriminatorio ni, como podría ser visto hoy en día, patriarcal. Por el contrario, su connotación jerárquica implica ser la cabeza, el que debe dar cuentas, el responsable, a quien se le concede un rol específico. Como consecuencia de la falsa doctrina de género, se ha creado mucha confusión, principalmente por la errónea definición de este término. Cuando Dios habla de género en la Biblia, se refiere a las diferentes especies creadas. Nunca se relaciona la palabra género con sexo. Dios creó al hombre y de su costilla, a la mujer. No hay otro género que el género humano, varón y hembra, hombre y mujer. Luego, tenemos el género animal según su especie, mamíferos, acuáticos, aquellos que tienen alas, aves, monstruos marinos, todo según su especie. También tenemos la hierba verde que da semilla, árboles que dan fruto, cada uno según su género y especie. El ser humano fue creado a imagen de Dios, y Él determinó varón y hembra, donde dos personas iguales con cuerpos diferentes dependen el uno del otro para poder multiplicarse. Sé que es una forma muy simplista de exponer esta verdad, pero considero que no es el centro de nuestro estudio, por tanto, pienso que no es necesario expandirnos en ello. Varón perfecto. Encontré muy interesante buscar la definición del término perfecto para obtener más luz. Con alto grado de bondad. Excelencia en su línea. Sin defecto. Que cumple el propósito para lo que fue determinado. Completo, íntegro, completamente desarrollado. Que tiene las mejores cualidades. Acabado, inmejorable, insuperable, impecable, correcto. Una vez más, es Dios quien dice todo esto sobre Job. Un hombre perfecto es aquel que reconoce sus errores, se arrepiente, lucha por corregir y mejorar, es detallista, sincero, toma lo importante con seriedad y está dispuesto a ayudar a los demás. En su carácter, es cariñoso, responsable, trabajador, buen padre, excelente persona, apasionado y tiene iniciativa. Creo que una lectura detenida del capítulo 29 nos muestra claramente cómo Job cumple con esta descripción. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis capítulo 17 versículo 1. El Señor demanda de todos nosotros el ser perfectos. Por tanto, es de vital importancia comprender que, al pedirnos perfección, no nos está demandando que seamos sin pecado, ya que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 23. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1. Job era un hombre que comprendía esta verdad y vivía acorde a ella, por lo tanto, Dios lo considera perfecto. Esto debe aplicarse también a nosotros. Daré una ilustración para ofrecer mayor claridad sobre el tema. Como vimos en la definición, perfecto significa que cumple el propósito para lo que fue determinado. Supongamos que tenemos un enorme rompecabezas de 5000 piezas. Cada pieza pertenece a un lugar y encaja perfectamente en ese lugar. Fue diseñada para ese lugar y cumple su propósito. Ninguna otra pieza puede ocupar su lugar. Cuando es colocada allí, encaja, se ve y queda perfecta. En las manos del Señor, somos esas piezas, y Él nos ve perfectos cuando cumplimos su propósito. En Jesucristo, somos perfectos porque somos hechura suya. Todo lo que acontece en Dios, todo lo que procede de Él o es creado por Él, es perfecto y está bien hecho. El recto es justificable. Veamos la definición de recto. Ser severo consigo mismo y con los demás en el cumplimiento de normas y conductas. Justo, íntegro, incorruptible, disciplinado, honesto, imparcial, honrado, equitativo, entero. En una generación que a lo malo llama bueno y a lo bueno malo, parecería que todos estos términos son antiguos, algo que se estilaba antes, pero que ahora han pasado de moda. Con los avances y la inteligencia, entre comillas,
Ya no hay cabida para ese tipo de comportamiento. Hermanos amados, estos principios no solo agradan a Dios, sino que nos benefician grandemente como cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Como hombres y mujeres perfectos y rectos, podríamos alumbrar a este mundo en tinieblas, y muchos correrían a la luz para tener al Dios que nosotros tenemos. Más adelante veremos cómo todos estos atributos se cumplían en la conducta, pensamientos y creencias de Job. Temeroso de Dios y apartado del mal. Tomemos unos minutos para meditar sobre la definición de temor. Miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Por lo tanto, el temor es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro. Diferencia entre miedo y temor. El miedo es algo presente que nos protege, nos resguarda de un peligro inminente. Por ejemplo, al cruzar la calle y ver un camión venir a toda velocidad, corremos para evitar ser atropellados. El temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. El temor de Dios. Toma forma de un reconocimiento reverente, abierto a la confianza y a la obediencia. Los que temen a Dios son confiables. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Éxodo capítulo 18 versículo 21. Los que temen a Dios, escuchan la ley. Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Joreb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Deuteronomio capítulo 4 versículo 9 al 10. Los que temen a Dios, reconocen el camino de Dios. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Guardarás, pues, los mandamientos de tu Dios, andando en sus caminos, y temiéndole. Deuteronomio capítulo 8 versículo 6. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios capítulo 1 versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, buen entendimiento tienen aquellos que ponen esto por obra, su loor permanece para siempre. Salmos capítulo 111 versículo 10. El temor a Dios trae un sentido de vida con orientación a la voluntad de Dios. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca vienen el conocimiento y el entendimiento. Él reserva sana sabiduría para los rectos, es escudo para los que caminan rectamente. Proverbios capítulo 2 versículos 5 al 7. Los que temen a Dios tienen promesas y recompensas. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. Salmos capítulo 34 versículo 10 al 11.
El temor a Dios trae honra, bienestar y vida. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios capítulo 22 versículo 4. Job era un hombre temeroso de Dios, y a pesar de que por un momento padeció la pérdida de todas estas cosas, Dios lo restituye y le otorgó mucho más. El Señor es quien pesa los corazones y tiene la medida correcta. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que recurrir a otros para pedir una carta de recomendación, ya sea para obtener un nuevo empleo, para alguna transacción financiera o para algún trámite burocrático? Hemos buscado a personas que, de alguna forma, llegaron a conocernos y pueden testificar sobre nuestro carácter y nuestra conducta en general. Dios estaba testificando sobre la persona de Job frente a Satanás. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job capítulo 1 versículo 8 al 10. Es interesante ver cómo el enemigo de nuestras almas responde con evasivas, injurias y siempre sembrando dudas. Satanás sí, había considerado a Job, es más, le conocía muy bien, sabía que Job temía a Dios, estaba al tanto que la bendición y cuidado de Dios estaban sobre Job. Conocía su casa, todas sus posesiones, conocía a sus hijos, a sus criados. En cada tragedia que provocó, se aseguró de que al menos uno de ellos quedara con vida para llevarle a Job las noticias de lo sucedido. La respuesta de Satanás deja implícito que el comportamiento fiel de Job es, según él, únicamente una consecuencia de las bendiciones que Job recibe de Dios. Satanás, incapaz de comprender el amor verdadero, desconfía de su existencia y proyecta su propia maldad en Job, insinuando que el amor de Job hacia Dios se basa en lo que Dios le otorga y no en quién es Dios en realidad. Satanás vino para robar, destruir y matar. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job, y le dijo: Estaban arando los bueyes, y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job capítulo 1 versículo 11 al 22. Pienso que la revelación de la conducta y pensamientos de Job es tan clara y evidente que solo nos queda exclamar con asombro: ¡qué hombre de Dios! En la adversidad más grande y contundente que podamos comprender, Job opta por no atribuir despropósito a Dios. Su fe trasciende su sufrimiento. Creo que solo puede ser posible porque su conocimiento de Dios era firme y certero. No por ello su dolor fue atenuado. El rasgado de su manto implica que su corazón fue partido en 2, con una herida que dejaría una cicatriz eterna. El rasurar su cabeza simboliza que su alma quedó al descubierto en luto y ceniza. Sus rodillas se doblaron y sus fuerzas perecieron,
Pero al caer en tierra no elevó queja, sino que adoro al único que merece todo, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Aun cuando no tengamos nada, podemos ofrecer algo a Dios. Ese algo es nuestra adoración. Job, un hombre experimentado en quebranto. Es interesante observar que Dios le otorga permiso a Satanás para desposeer a Job de todo lo que tiene, pero no le da instrucciones sobre cómo ejecutar esta tarea. Los métodos que Satanás utilizó para quitarle las posesiones a Job son los mismos que emplea hoy día. Recordemos que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan capítulo 10 versículo 10. Los sabeos mataron a los criados y robaron los bueyes y las asnas. Satanás utilizó a personas cercanas, vecinos. Fuego del cielo quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Utilizó elementos de la naturaleza, creando confusión. Fuego de Dios. Los caldeos, organizados en 3 escuadrones, se llevaron los camellos y mataron a espada a los criados. Satanás empleó un ejército enemigo, armado con espadas y bien organizado. Un gran viento vino del desierto, azotó la casa y ésta cayó sobre los jóvenes. Satanás utilizó el viento, algo invisible que ataca de sorpresa y cuya procedencia es difícil de determinar. El Señor le dijo a Nicodemo, hablando del viento: no sabes de dónde viene ni a dónde va. Juan capítulo 3 versículo 8. Por esto también nos habla de la importancia de edificar nuestra casa sobre la roca. Mateo capítulo 7 versículo 24 al 27. Es de gran importancia conocer a nuestro enemigo, sus métodos y tácticas. Históricamente, ha quedado demostrado que en todas las batallas donde los generales tomaron su tiempo en conocer y estudiar a su contrincante, salieron victoriosos. Cuando Satanás finalizó con el saqueo de todo lo que Job poseía, quitándole incluso a sus amados hijos e hijas, lo despojó de lo que los humanos consideramos esencial, su salud física a través de una sarna maligna, lo que hoy seguramente llamaríamos cáncer, que lo privó de independencia y lo dejó en un estado calamitoso. Podríamos pensar que ya no quedaba nada que Satanás pudiera quitarle a Job, pero Job aún conservaba algo, la decisión de mantener su integridad. Job capítulo 27 versículo 5 al 6. Satanás comenzó un feroz ataque contra su integridad a través de una batalla intelectual, dirigida a que Job claudicara en su fe. Esto comienza con su esposa, quien incita a Job al decirle: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job capítulo 2 versículo 9. Vemos que nuestro enemigo es realmente despiadado, no hay ningún indicio de bien ni de bondad en él. Job se encontraba en un estado indescriptible, con un tremendo dolor físico y mental. La única persona cercana que había sobrevivido a esta catástrofe, tal vez la única en quien Job podría haber pensado para buscar consuelo, su esposa, fue utilizada por Satanás para incitarle a que abdicara de su fe. Alguien dijo que detrás de cada hombre exitoso hay una gran mujer. Bueno, esta historia nos hace reexaminar el dicho. Sin embargo, el ataque no resultó efectivo, así que Satanás continuó con la visita de sus 3 amigos, quienes, en lugar de traer consolación, atentaron contra su alma. Así lo declaró Job: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma, y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, no os avergonzáis de injuriarme. Job capítulo 19 versículo 1 al 3. Realmente, Job experimentó un quebrantamiento total. Por este motivo, creo que es fundamental internarse en el corazón de Job para poder comprender qué pensamientos había en su mente, qué fundamentos había en su creencia. Es necesario conocer más a fondo a esta persona que tenemos frente a nosotros. ¿Quién de nosotros se haría voluntario para ser protagonista de una historia como esta? Creo que debemos reformular la pregunta: ¿quién era Job? 1. El que conoce los pensamientos y pesa las intenciones del corazón nos dice que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 2. Fue un hombre que, tras una tremenda pérdida, declara: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1 versículo 21. 3. Cuando su esposa lo insta a blasfemar contra Dios y morir, responde:
como las mujeres fatuas, con falta de razón o de entendimiento, llena de presunción, con vanidad infundada y ridícula. has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? Job capítulo 2 versículo 10. La respuesta de Job indica su comprensión de que tanto el bien como el mal son parte del plan de Dios. 4. En el capítulo 3, Job maldice el día de su nacimiento. Su dolor es insoportable. Piensa que si no hubiera nacido, se hubiera evitado tan gran sufrimiento y busca la muerte como deseo de escape. En el versículo 24 dice: Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como agua. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Job capítulo 3 versículo 24 al 26. Job, al igual que todo ser humano, guardaba en su corazón temor al sufrimiento. 5. En el capítulo 6, Job pesa su queja en comparación con su sufrimiento. El sufrimiento es mayor. Si no fuera así, él no se quejaría. Tiene claro que es Dios quien está en control y, por tanto, lo que recibe es de parte de Dios. 6. En el capítulo 7, Job clama a Dios, confrontando lo pasajero y fugaz de su existencia, y reflexiona sobre la vanidad de la vida. Reconoce la cercanía de Dios en todos los actos de los hombres. 7. En el capítulo 9, Job habla y nos revela al Dios que él conoce. Dice: no puedes contender con él. Sabio de corazón y poderoso en fuerza. Él arranca los montes, remueve la tierra de su lugar, manda al sol y no sale, sella las estrellas. Él extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Hizo la Osa, el Orión y las Pléyades. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas. Arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Él es mi juez. 8. En el capítulo 10, Job piensa que Dios contiende con él y testifica la diferencia entre el creador y lo creado. 9. En el capítulo 19, Job profetiza sobre el Mesías, quien le asegura su salvación. En los versículos 23 al 27, dice: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job capítulo 19 versículo 23 al 27. 10. En el capítulo 21, Job diserta sobre la injusticia en la tierra. 11. En los capítulos 23 y 24, vemos que Job no posee todas las respuestas y cuestiona el comportamiento de Dios hacia los impíos. 12. En el capítulo 29, Job hace memoria de los tiempos en que él era próspero y bendecido, recordando sus obras y su ayuda al prójimo. 13. En el capítulo 30, Job realiza un contraste entre el pasado y lo que le está sucediendo actualmente. No ve él mis caminos, y cuenta todos mis pasos. Job capítulo 34 versículo 4. Su integridad y justicia están basadas en el temor de Dios. Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Job capítulo 31 versículo 23. 15. En el capítulo 42, Job dice: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Me arrepiento en polvo y ceniza. Y Jehová quitó la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y Jehová bendijo a Job. Las posesiones que Job perdió fueron 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, 7 hijos, 3 hijas. Ahora le multiplicó 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnas, criados,
7 hijos, 3 hijas. Vivió Job hasta los 140 años después de esto y vio a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Job dice: Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente que amargó el alma mía. Job capítulo 27 versículo 2. El rey David decía: Vive Jehová, que me ha librado de toda angustia. Primera de Reyes capítulo 1 versículo 29. Oh Señor, la historia de lo que vivió Job es muy difícil de llegar a comprender, su profundidad y su altura. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55 versículo 8 al 9. Así de lejano está también mi conocimiento del corazón de Job, pero tal vez algunas chispas de empatía de nuestra parte lograrán encender una pequeña luz para apreciar la nobleza y la fidelidad de Job hacia Dios. Las marcas de su sufrimiento solo lograron destacar su personalidad, su voluntad y su decisión inamovible de no negar la verdad, sabiendo que las circunstancias no cambian lo que Dios es. Somos consolados porque recibimos los mismos ataques, temores, incertidumbres, soledades, vacíos y angustias, y vivimos mirando lo invisible, escuchando lo inaudible y tocando lo intangible, esto también si su gracia nos alcanza. Esta es mi oración a Dios. Concédeme, Señor, una migaja de tu gracia para ser tu siervo, aunque inútil. Moldéame y fórmame para poder llegar a la perfección. Que tu temor permanezca sobre mí para poder siempre vivir apartado del mal. Ayúdame a ser íntegro y a guardar la integridad para nunca negarte ni con mis palabras ni con mis hechos. En el nombre de nuestro Mesías Jesús. Amén. Vuestro hermano en el Mesías, David Malel. Si necesitas contactarme puedes escribir a elbuzondedavid@gmail.com.